Padre, te bendecimos y te exaltamos en este día. Gracias por tus misericordias, gracias por tu amor, por tu gracia, por la obra de la cruz, por la preciosa sangre de Jesús de Nazaret que limpia nuestras vidas de todo pecado y de toda maldad. Gracias porque hoy se extiende tu mano para salvar, para rescatar, Señor. Se extiende tu gracia, tu misericordia para perdonar. Gracias porque, Señor, podemos tener hoy entrada libre y confiable al trono de tu gracia y de tu misericordia para encontrar hoy fortaleza, Señor amado, socorro oportuno. Muchas gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que tu palabra sea bendiciendo nuestras vidas y el espíritu de tu palabra sea obrando en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, qué bueno poder llegar de nuevo ante ustedes con el estudio de la palabra. Estamos hablando acerca de 3 aspectos importantes, necesarios para una vida de éxito. Ya hemos visto los 2 primeros, que es el Espíritu Santo, indiscutible. Necesitamos del Espíritu de Dios guiando nuestras vidas para ser para ser personas de bendición y tener una vida de éxito. Y no solamente el Espíritu Santo guiándonos, sino que nosotros podamos ser sensibles y podamos escuchar y obedecer la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Lo segundo que vimos es un carácter, pero no es cualquier carácter, es el carácter de Cristo que está siendo tallado, que está siendo formado en nosotros para la gloria de Dios, para bendición nuestra y de todos aquellos que nos rodean. Y hoy empezamos a ver el tercer punto y el tercer ingrediente, el tercer factor importante para poder tener una vida de éxito desde la óptica de Dios, no desde la óptica humanista, es el servicio. El servicio. Ya en días pasados, ya hace unas buenas lunas, les había dicho que Dios tiene un triple propósito con nosotros. El primero es salvarnos. Y cuando el Señor nos salva, cuando nosotros rendimos nuestras vidas a los pies de Jesús de Nazaret, lo recibimos como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida, y que su Espíritu Santo nos pueda guiar. Entonces, en ese momento es cuando tenemos ese precioso don del Espíritu de Dios. Es cuando el Señor entra en nuestro corazón, cuando lo invitamos. Entonces tenemos ese precioso don que es el Espíritu Santo, que es el que guía nuestras vidas. Y este mismo Espíritu Santo maravilloso empieza a tallar en nosotros, empieza a esculpir en nosotros el carácter de Jesús de Nazaret. Y pensando en tallar y en esculpir, entonces puede venir a nuestra mente un martillo, un cincel, una roca grande, o un martillo, un mazo, un formón, para poder quitar de la madera todo aquello que esté sobrando. Y si la madera o de pronto esa roca grande o la arcilla que está en manos de un experto alfarero pudieran hablar, dirían ay, 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 porque lógicamente duele ese cambio de carácter, ese cambio de estilo de vida, un estilo de vida de pronto al cual hemos estado acostumbrados por diferentes años según cada persona. Pero Dios empieza a tallar con su Espíritu Santo el carácter de Cristo en nosotros. Y cada día podemos parecernos más al Señor. Eso es importante. El Espíritu Santo, tener un carácter conforme al carácter de Jesús. Y lo tercero es el servicio. ¿De qué nos serviría tener tantas cosas tan hermosas que Dios puede colocar en nosotros? Talentos, habilidades, conocimientos, destrezas, diferentes cosas, dones espirituales. ¿De qué nos serviría eso si no colocamos al servicio de Dios en su iglesia, al servicio de Dios a nuestro prójimo, todo lo que el Señor ha colocado en nosotros? Pasaríamos una vida totalmente sin pena ni gloria. De pronto algunos pensaron cuando vieron el título en la primera ocasión de una vida exitosa, de pronto hayan pensado en aumentar
sus cuentas bancarias o sus cuentas de ahorros, o empezar con una cuenta de ahorros y empezar a acrecentar una fortuna. No, no es eso de lo que he querido hablarles, de lo que he querido compartir. No está en la fortuna, no está en el hacer riquezas y dinero y propiedades y éxito económico. En eso no está el éxito de una vida. El mismo Señor dijo que el Hijo del Hombre no tenía un lugar donde descansar, donde reposar su cabeza. Entonces, una vida realmente de éxito, una vida que trasciende a la eternidad, es una vida que ha sido guiada por el Espíritu Santo, tallados en nosotros, tallado el carácter de Jesús de Nazaret, y una vida de servicio. El Señor nos salva a medida que va pasando el tiempo. Si somos obedientes a la voz del Espíritu Santo, el carácter de Cristo se va tallando en nosotros, y en ese proceso de ir formando en nosotros el carácter de Jesús de Nazaret es cuando nosotros podemos ser útiles en las manos del Señor. Y según el carácter vaya creciendo, también Dios podrá usarnos de una mejor manera en cada oportunidad para beneficio nuestro y beneficio de los que nos rodean. Porque poder servir a Dios es el mayor privilegio y el mayor beneficio que uno como ser humano puede llegar a tener. Y hablo que para beneficio nuestro, si es tallado el carácter de Jesús de Nazaret, porque en alguna ocasión Dios usó un asna para poder hablarle a un hombre y decirle qué es lo que debía de pronto hacer. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me maltratas? El asna pudo ver el ángel que estaba delante e impidió que Balaam allí fuera muerto por el ángel. Puede usar un asna, puede usar a cualquiera. Y Dios puede usar a personas que no reflejan en nada el carácter de Jesús de Nazaret. Y cuando lleguen esas personas allí delante del gran trono blanco, no delante del tribunal de Cristo, es diferente, delante del gran trono blanco, el Señor les dirá: nunca los conocí. Señor, pero hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos el evangelio, muchos se convirtieron. Y el Señor les dirá: nunca los conocí, porque realmente nunca nacieron de nuevo y nunca el carácter de Jesús de Nazaret fue formado en ellos, precisamente porque le faltaba algo tan importante como el nuevo nacimiento. Entonces necesitamos entender que Dios coloca dones, talentos, habilidades, destrezas en cada uno de nosotros para poder colocar eso a los pies del Señor y poderlo colocar en servicio a nuestro prójimo. Recordamos cuando un hombre le pregunta al Señor Jesús: Señor, ¿y cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Y el Señor le dice: el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Y dice, y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios implica servir a nuestro prójimo. Por eso, para poder tener una vida de éxito, es importante, es necesario poder servir a los demás. En eso está el éxito de la vida de una persona: poder servir a otros de una manera desinteresada y poderlo servir conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Entonces, tu servicio, entonces tu vida quedará grabada de una manera especial en personas que tú alcances a tocar, que tú alcances allí a servir, y quedará grabado en el libro de la vida, allí donde el Señor tiene escrita cada cosa que nosotros hemos hecho, no solamente que hemos hecho para el Señor, sino que hemos hecho en un espíritu correcto, porque podemos servir a nuestra manera o podemos servir como Dios quiere que nosotros sirvamos, con humildad y con sencillez de corazón. Bien, ¿qué es servicio? Una definición que encontré en un diccionario dice: acción o efecto de servir. Oportunidad que Dios nos brinda de cumplir su propósito en nosotros, siendo útiles a Él, al cuerpo de Cristo que es la iglesia, y a todo el prójimo. Los cristianos definimos servicio como ministerio. Ministerio es servicio, y eso es lo que nosotros definimos como ministerio. Y se dice del ministerio
que es el gobierno en la iglesia local, considerando en el conjunto de los diferentes departamentos en que se divide. Hay diferentes departamentos, diferentes ministerios dentro de la iglesia y todos ellos funcionando, trabajando unidos en pro de un mismo propósito, trabajando, caminando hacia una misma visión. Eso es lo que se llama servicio. Y la misma escritura nos enseña, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Es imposible. Por eso cada ministerio en la iglesia debe tener el mismo propósito que tiene la iglesia en general. En nuestro caso, IFUS, Iglesia Cristiana Filadelfia, Unción, Carácter y Servicio, nuestro eslogan es sobreedificando una iglesia creciente en el carácter del Señor Jesucristo, o multiplicarnos en discípulos crecientes en el carácter del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante para nosotros como iglesia el carácter. Y el carácter tiene que ver no solamente con la aptitud, con la capacidad que tengan las personas, sino con la actitud. Eso es lo que más marca diferencia dentro del servicio, por lo menos en esta iglesia local. La actitud con la cual nosotros servimos. Porque esa actitud marca que servimos en un espíritu correcto o en un espíritu incorrecto. Eso marca que servimos al Señor de buena gana, de buena manera, o que lo servimos de pronto es porque nos toca, o que estamos en algún determinado ministerio, servicio dentro de la iglesia, a regañadientes, todo nos disgusta, todo nos incomoda. No hacen caso a lo que yo les digo, no hacen caso a lo que yo digo que se tiene que hacer, entonces mi rostro se empieza a demudar y cuando ya estoy allí sirviendo, entre comillas, mi rostro muestra que es con disgusto, que es con desagrado, etcétera, etcétera, y empieza la persona a argumentarse, empieza a llenarse de cosas en su corazón que no bendicen, que no aportan, que no edifican, sino que al contrario, sus comentarios y sus palabras lo que hacen es alejar cada vez más su corazón del propósito de la iglesia. Y además de eso, esas palabras que llegan a oídos de otras personas, también empiezan allí a hacer mella en ese corazón, en esa vida, dependiendo de qué tanta influencia pueda tener en las otras personas. Entonces, por eso es importante el servicio, no solamente en hacer cosas, sino en tener una actitud correcta al momento de servir al Señor. Y nos dice aquí también que el primer ejemplo que nosotros tenemos en cuanto a servicio es el ejemplo de nuestro Padre, es el ejemplo de Dios. En Génesis capítulo 1, tú puedes encontrar todo el proceso de la creación. Cuando dice la escritura que Dios empezó a ordenar esta tierra que estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y empieza Dios a reorganizar. Empieza Dios a restaurar, a restablecer su creación, la tierra. Porque algunas posturas teológicas nos enseñan que en ese momento, cuando la tierra se desordena, es cuando Satanás es expulsado del cielo y él enfoca sus fuerzas malignas contra lo que Dios más ama y viene y crea el caos en la tierra. Y esa posición tiene peso, tiene valor. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. Él no crearía una tierra desordenada. Él no crearía una tierra sin ningún tipo de utilidad, vacía. No, su creación es perfecta y es ordenada. Entonces viene el Señor y empieza a restaurar allí la creación, empieza a restaurar la tierra y crea un ambiente perfecto, una creación perfecta para colocar allí al hombre que crea a su imagen y semejanza. No creó a los ángeles a la imagen de Él, siendo que los ángeles son más obedientes que nosotros. No, creó al hombre, un ser que formó del barro
de la tierra, del polvo, ¿no es cierto? Algo débil, algo frágil, pero había algo importante que sopló en el espíritu de vida, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces Dios coloca al hombre en la creación y la creación le brinda al hombre lo mejor de ella. La creación está para el servicio del hombre, pero el hombre, el Señor lo coloca allí en el huerto para que Él cuide, para que Él administre la creación. De tal manera que el hombre debe poner en la creación lo mejor de Él. Y así está honrando a Dios. Y la creación le responde dándole con abundancia sus frutos y todas las cosas maravillosas que hay en la creación para el hombre. Es una corresponsabilidad donde el hombre sirve a Dios cuidando de la creación y la creación a su vez responde a ese cuidado dando de todas las cosas maravillosas que la creación tiene para el hombre. Desafortunadamente el hombre peca y como nos damos cuenta después de todo este tiempo no hemos sido muy buenos mayordomos con la creación. Desafortunadamente en este tiempo incluso de aislamiento, en este tiempo de pandemia, de estar encerrados en los hogares, la naturaleza se ha recompuesto un poco. Se ven en el mar, se ven animales que antes no se veían desde hacía mucho tiempo. En las poblaciones que quedan cerca, zonas rurales, empiezan a aparecer allí tigres, empiezan a aparecer, es decir, criaturas de la naturaleza que sienten como ahora la libertad de poderse desplazar. Pero desafortunadamente vemos como el hombre ha dañado la creación de Dios, el hombre ha dañado la naturaleza, no hemos sido buenos administradores. Somos llamados a servir. Lo segundo es que vamos a hablar acerca de la esclavitud al servicio. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve a hablar con el rey de Egipto, con el faraón, y dile de mi parte que los deje ir, que deje ir al pueblo de Israel, que los deje ir al desierto para que me adoren. El Señor ha llamado a Moisés para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, más o menos 430 años siendo esclavos allí en Egipto. Y el Señor comisiona a Moisés: ve, entra en la presencia del faraón y dile que deje salir a mi pueblo al desierto para que me adore. Otras versiones dicen para que me sirva, porque la mejor adoración para el Señor está en el servicio. Nosotros podemos cantar, los que tienen habilidad para tocar un instrumento, etcétera, y podemos de pronto en medio de un tiempo allí delante de la presencia del Señor llorar y allí de pronto derramar nuestro corazón y después de eso salir y seguir exactamente iguales. No, un servicio sellado, marcado con el carácter de Jesús de Nazaret, guiado por el Espíritu Santo, es la mejor adoración que nosotros le podemos ofrecer al Señor. Lo demás son otras formas de adorar, pero Dios quiere que nosotros le adoremos a través del servicio. En Romanos capítulo 12, la versión del lenguaje actual dice: ahora, amados hermanos, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, dediquen toda su vida a servirle. Esa es la verdadera forma de adorarle. Porque si nosotros simplemente cantamos, tocamos instrumentos, lloramos en unos minutos de pronto delante de la presencia del Señor, pero no usamos nuestras vidas para servirle, estamos desperdiciando nuestras vidas, que es ese don, ese regalo que Dios nos ha dado, y no solamente la estamos desperdiciando, realmente no estamos adorando a Dios. La verdadera adoración se basa en un servicio sensible al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, marcado por el carácter de Jesús de Nazaret en nosotros. Y entonces es donde tengo que hacerte la pregunta: ¿lo que tú estás haciendo, estás seguro que lo haría Jesús de Nazaret?
la manera, la forma en que tú sirves a Dios, ¿estás seguro que la forma en que serviría al Señor Jesucristo? Lo que tú estás haciendo llegar a los oídos de las personas que te rodean, a los oídos de los hermanos de la iglesia, ¿estás seguro que serían las palabras que colocaría Jesús de Nazaret? La manera como tú tratas a tu esposa o tratas a tu esposo, a tus hijos o a tus padres, ¿estás seguro que la forma en que Jesús de Nazaret los trataría y serviría los unos a los otros? Eso es lo importante que nosotros nos tenemos que preguntar. Si estamos sirviendo conforme lo haría el Señor Jesucristo, con ese carácter de Cristo marcado en nosotros. De la esclavitud al servicio. Entonces Dios saca al pueblo de Israel de esa esclavitud. Después de muchos sucesos, lo lleva ya al desierto, y allí en el desierto le sirve. Y es importante lo que dice aquí. Déjalos ir al desierto para que me sirvan. En medio de los desiertos es posible servir a Dios. Un desierto es sinónimo de escasez, un desierto es sinónimo de prueba, un desierto es sinónimo de silencio posiblemente en muchas ocasiones, un desierto es sinónimo posiblemente de unos cielos de bronce que no vemos bendición por parte alguna. Un desierto es de pronto atravesar una enfermedad difícil. Un desierto es estar en situaciones familiares complicadas, en conflictos familiares, los padres con los hijos con los padres, entre los esposos, estar en conflictos. Hay muchísimos desiertos en los cuales a través de nuestra vida tú y yo nos podemos encontrar. Hay muchísimos tipos de desiertos que podemos atravesar, pero algo importante que el Señor nos enseña aquí es que a pesar de estar en un desierto, nosotros podemos servir al Señor. A pesar de estar en un desierto, nosotros podemos servir a nuestro prójimo. Aún en medio de un desierto, tú y yo podemos levantar una oración a favor de alguien. Estamos siendo útiles, estamos sirviendo en el propósito de Dios. Entonces es posible, no importa cuál sea el desierto que estés atravesando, es posible servir al Señor. Es posible servir al Señor. En estos tiempos de estar allí en cuarentena, muchas o algunas iglesias han hecho su reapertura en este tiempo. La mayoría de las iglesias que teníamos un local arrendado, la mayoría no lo hemos podido hacer, no lo vamos a poder hacer porque posiblemente no se consigue tan rápido un lugar para podernos reunir, un lugar adecuado. El tiempo, esto que se dice que en octubre, noviembre se puede subir el pico de contagios, nos lleva a ser un poquito más prudentes en el sentido de llegar a quedar amarrados con un arriendo. Entonces, para nosotros que no nos podemos reunir, incluso en este tiempo, en este desierto, podríamos llamarlo también, en este tiempo tú puedes servir al Señor. Tú, no importa cuál sea el ministerio que tú desempeñas en la iglesia, no importa en qué área estar sirviendo al Señor en la iglesia. Y hay muchos hermanos que han estado sirviendo, conocen una necesidad de una persona, una necesidad de salud, una necesidad económica, una necesidad de restauración espiritual, una necesidad de salvación, una necesidad de restauración familiar. Conocen diferentes necesidades que pueden tener las personas en este tiempo, se acercan, le hablan del Señor Jesús, le explican el plan de salvación, lo llevan a los pies de Cristo y estamos orando por esas necesidades. No coloquemos pañitos de agua tibia donde simplemente consiguiendo ciertas cosas en esa inmediatez que queremos nosotros tener, allí únicamente nos quedemos. No, las vidas que no conocen al Señor Jesucristo es importante llevarlas a los pies de Jesús y así estaremos sirviendo al Señor y estaremos sirviendo al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Las personas que están pasando por diferentes necesidades, es importante poder orar por ellas y poder testificar cuando Dios ha movido su mano en medio de cada situación, en medio de cada necesidad. Entonces es posible
Es posible en medio del desierto poder servir al Señor. Y vamos a hablar con la ayuda del Señor para el lunes. Vamos a hablar acerca de ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos da de servicio. Por ahora les animo a seguir sirviendo al Señor. No tienes que, si eras parte de servidores, esperar a que nos reunamos para estar como servidor allí, ayudando de pronto a tomar la temperatura, a ubicar a las personas. No necesitas esperarte hasta allí para servir. Hoy llevando el Evangelio a otras personas. Hoy incluso multiplicando estos videos que tenemos, multiplicándolos, colocándolos en tus redes sociales, llevando el Evangelio de salvación a otras personas, es una forma también de servir al Señor. Siendo fiel en la iglesia, manteniéndote firme en la iglesia, aún en este momento cuando nosotros vamos a seguir virtual y otras se están reuniendo en físico, también es una manera de servir al Señor. Eso es lealtad al lugar donde el Señor te colocó. Es lealtad al lugar donde el Señor te llevó y te ubicó. No te dejes sacar por palabras que te puedan decir, por disgustos, por de pronto mal genio, por no dar gusto a otras personas que se acercan con el interés de pronto de sacarte de la iglesia. No te dejes convencer. Tengo que decirte lo que dice la Biblia. Tengan cuidado con los que causan divisiones. Tengan cuidado con aquellos que se acercan para sacarte de la iglesia y llevarte a otro lugar. A menos que sea Dios directamente el que te está moviendo, no te muevas hasta que Dios te diga. Y como tú mantienes esa comunión con Dios, si Dios te quiere llevar es con un propósito. Si Dios te quiere llevar para otra parte es con un propósito, una meta definida. Debes estar seguro, debes estar segura que es Dios y no simplemente las inconformidades de otros que las hacen tuyas también para poderte sacar. Ten cuidado con los que causan divisiones. Dividir no es servir al Señor. Hay algo que siempre hemos enseñado a la iglesia. No traigan personas de otras congregaciones. El daño que le hacen allá a los pastores es tremendo. El daño que le hacen a esas mismas ovejas, porque se vuelven personas inestables que cuando no se hace lo que ellos quieren o lo que ellos pretenden, entonces salen para otro lugar. Hay inestabilidad. Es como dice la escritura en Santiago. Son como las olas del mar que van de un lado para otro y no logran estabilizarse, porque es imposible llegar a un lugar donde a todo el mundo le den gusto. No estamos para darle gusto a la gente, estamos para ser obedientes a Dios. Y mientras que nosotros nos mantengamos siendo obedientes al Señor, las cosas van a funcionar. Y entonces te invito a que le sirvas al Señor, comparte el Evangelio, dale a otros el mensaje de salvación, ora por las necesidades de otros, oremos los unos por los otros y Dios se agrada de ese tipo de adoración en el servicio guiado por el Espíritu Santo en un carácter, en una actitud correcta para la gloria de Dios y bendición tuya. Y eso trae galardón para tu vida. Aún en medio del desierto podemos ser útiles al Señor. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te glorificamos, colocamos este resto de día delante de tu presencia y te pedimos que nos ayudes a ser de bendición, instrumento, canal de bendición para otras personas. En cuanto tengamos la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con aquellos que no te conocen, Señor, poderlo hacer e invitarlos, oh Dios, a que se puedan conectar a las transmisiones de los servicios. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos gracia, danos sabiduría, danos palabra de consejo sabia con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y si de pronto tú estás observando este video y estás escuchando esta enseñanza y aún Jesús de Nazaret no es tu Salvador, te quiero decir que la Biblia nos enseña que todos nosotros hemos pecado, incluso tú. Y que ese pecado da como resultado una separación eterna de Dios. Pero que Jesús de Nazaret murió en la cruz y resucitó para perdonar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para hacernos sus hijos. Para hacernos sus hijos. Entonces te invito
a que recibas a Jesús de Nazaret y que recibas esa paternidad del Padre Dios, del Padre Celestial. Y le digas: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Hoy entiendo que tú quieres perdonar mis pecados y mis maldades. Te pido perdón y te recibo como mi Salvador único y personal. Confieso que tú eres el Señor de toda la creación y te pido que seas el Señor de mi vida. Que seas tú ayudándome y guiándome con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora que me has hecho un hijo de Dios Padre, en el nombre de Jesús te suplico que tu propósito conmigo se cumpla para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito y te invito a que recibas el discipulado que estamos dando en la iglesia, conociendo mejor la Biblia, conociendo mejor al Señor Jesús, conociendo mejor al Espíritu Santo, conociendo mejor a Dios nuestro Padre. Te invito a que nos escribas a icfus, como aparece en el logo, a icfus@gmail.com, y nos hagas saber que has hecho esta oración y que quieres ser discipulado, quieres conocer más del Señor y más de su palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tengan un día de éxito, un día glorioso. Chao. Nos vemos el lunes con la ayuda del Señor. Si el Señor no ha venido, Dios les bendiga, el Señor les guarde.